En los años 50, Detroit podía convertir una simple llegada en todo un espectáculo. Cromados que parecían joyas, techos imposiblemente bajos, enormes capós, colores que hoy ningún fabricante se atrevería a ofrecer, y diseños creados en una época en la que un automóvil todavía podía ser elegante, sin parecerse a ningún otro. Algunos fueron discretos, otros absolutamente extravagantes. Y quizá eso sea precisamente lo fascinante de los años 50. No existía una única manera de crear un coche hermoso. Estos son 10 de los automóviles americanos más elegantes e inolvidables de aquella era. Y comenzamos con uno que hizo algo casi revolucionario para su tiempo: demostrar que el verdadero lujo no necesitaba gritar. 1956 Continental Mark II. Mientras Detroit comenzaba a descubrir que las aletas podían ser cada vez más altas y que nunca parecía haber suficiente cromo, este coche tomó el camino contrario. El Mark II era largo, bajo y extraordinariamente limpio. No necesitaba enormes adornos para demostrar cuánto costaba. Bastaba mirar aquel capó interminable, la fina línea del techo, los guardabarros perfectamente proporcionados y esa discreta protuberancia sobre el maletero que escondía la rueda de repuesto para entenderlo. Incluso parado, parecía diseñado para deslizarse por la carretera sin esfuerzo. Y había una razón para que se sintiera tan diferente. Aunque hoy muchas personas lo llaman erróneamente Lincoln Continental, el Mark II no era oficialmente un Lincoln. Ford creó una división Continental independiente para construirlo, bajo la dirección de William Clay Ford, con una ambición bastante sencilla de explicar y muy difícil de ejecutar: fabricar uno de los mejores automóviles de lujo del mundo. Por eso su diseño, obra de John Reinhardt, rechazaba deliberadamente buena parte de las modas más estridentes de Detroit. Pero lo realmente impresionante comenzaba cuando uno descubría cómo era construido. Cada Mark II requería aproximadamente el doble de horas de trabajo que un Lincoln contemporáneo, recibía controles de calidad extraordinariamente rigurosos y salía de una fábrica dedicada prácticamente a él. Ford utilizaba cromados de gran calidad, interiores que podían vestirse con cuero escocés, Bridge of Weir, y para evitar daños durante el transporte, los coches incluso eran enviados a los concesionarios, protegidos por cubiertas especiales acolchadas. Naturalmente, semejante obsesión tenía un precio. Nuevo, un Mark II rondaba los $10,000 en 1956, aproximadamente el doble de un Cadillac Series 62. Equipado con aire acondicionado, podía superar esa barrera y acercarse al precio de algunos de los automóviles europeos más prestigiosos del mundo. Y aún así, Ford perdía dinero con cada unidad vendida. Y una de las mejores pruebas de su exclusividad está simplemente en cuántos existieron. Entre 1956 y 1957 se construyeron alrededor de 3,000 Mark II. Era producción casi insignificante para una compañía del tamaño de Ford. Lo curioso es que esa exclusividad no produjo un diseño extravagante. Produjo exactamente lo contrario. Míralo junto a muchos automóviles americanos de finales de la década, y el Continental casi parece contenerse. No tiene las aletas más grandes, no tiene la mayor cantidad de cromo, no intenta parecer una nave espacial, y más de 70 años después, quizá por eso mismo sigue viéndose tan elegante. 1958. Buick Century, Caballero State Wagon. Ahora imagina llevar toda la extravagancia de un Buick de 1958 y convertirla en algo que, en teoría, debía servir para cargar maletas y llevar a toda la familia de vacaciones. El resultado fue una de las station wagons más extraordinarias de su época. La Century Caballero tenía 4 puertas, una carrocería enorme y todo el espacio que se esperaba de una familiar americana. Pero había un detalle que cambiaba completamente su apariencia. No tenía pilares centrales visibles entre las puertas. Bajabas las 4 ventanillas y aquella enorme lateral quedaba prácticamente abierta de extremo a extremo, como en uno de los elegantes hardtops Riviera de Buick. Era una idea especialmente atrevida para una wagon, una clase de automóvil que normalmente priorizaba utilidad antes que glamour. Y entonces Buick envolvió todo aquello en uno de sus diseños más exagerados. 1958 fue probablemente el año en que la marca llevó el cromo más lejos. La enorme parrilla estaba formada por 160 pequeños cuadrados brillantes. Los faros dobles quedaban rodeados por gruesas molduras, y la carrocería estaba atravesada por líneas de acero inoxidable que parecían multiplicarse cuanto más tiempo la mirabas. Puede ser excesivo. De hecho, incluso en su época, hubo quien pensó que lo era.
Pero en la Caballero, ese exceso tenía un encanto particular. Era como si Buick se hubiera negado a aceptar que una station wagon debía parecer aburrida. Y tampoco era una familiar económica. Como parte de la gama Century, llevaba el V8 de 364 pulgadas cúbicas con 300 caballos de fuerza, acompañado por la transmisión Dynaflow, suficiente para mover sus más de 2 toneladas con una facilidad bastante sorprendente para una wagon de finales de los 50. Su precio también decía mucho sobre el público al que estaba dirigida. $3,831 en 1958, convirtiéndola en la station wagon más cara de Buick. Y curiosamente, eso no impidió que fuera la wagon Buick más vendida de aquel año. Aún así, hablamos de apenas 4,456 unidades. Y 1958 fue también su despedida. Buick abandonó este peculiar concepto de station wagon hardtop después de solo 2 años, haciendo que la Caballero quedara congelada en uno de los periodos más creativos y extravagantes de Detroit. Eso es precisamente lo que la hace tan especial dentro de esta lista. Porque junto a coupés, convertibles y automóviles de lujo construidos para impresionar, aparece una enorme familiar de 6 plazas que consiguió algo bastante difícil: ser práctica sin renunciar ni por un segundo al espectáculo. 1959 Pontiac Bonneville Sport Coupe. Hay coches que parecen grandes porque realmente lo son. Y luego está ese Bonneville, que parecía todavía más grande porque Pontiac hizo todo lo posible para acercarlo visualmente al suelo. Era increíblemente ancho, bajo y limpio. El techo hardtop parecía casi suspendido sobre la enorme superficie acristalada. Los pilares eran finísimos y la carrocería se extendía durante más de 5,5 metros. Pero el detalle que realmente cambió su personalidad estaba adelante. 1959 fue el año en que apareció la característica parrilla dividida de Pontiac. Al mismo tiempo, la marca desplazó las ruedas hacia los extremos de la carrocería, ensanchando la vía en casi 5 pulgadas respecto al año anterior. Pontiac convirtió aquello en una expresión que terminaría acompañándola durante décadas. Wide Track. No era únicamente publicidad. La nueva postura hacía que el coche pareciera más plantado, más ancho y bastante más moderno que el Pontiac de apenas un año antes. Y ese cambio era mucho más importante de lo que parece. Durante buena parte de los años 50, Pontiac tenía una imagen respetable, pero relativamente conservadora. Bajo la dirección de Bunky Knudsen, la división comenzó a desprenderse de esa personalidad. Desaparecieron las antiguas franjas cromadas, Silver Streak, las proporciones cambiaron y el Bonneville pasó a representar una Pontiac mucho más joven, sofisticada y orientada al rendimiento. El público respondió. Las ventas de la marca saltaron de unas 217,000 unidades en 1958 a más de 382,000 en 1959, llevando a Pontiac del sexto al cuarto lugar en la industria estadounidense. El Sport Coupe era probablemente la forma más elegante de verlo. Sin pilar central, con un parabrisas envolvente enorme y un techo extraordinariamente bajo, conseguía que un automóvil de unas 80 pulgadas de ancho pareciera todavía más largo. Y en la parte trasera, Pontiac resistió la tentación de competir con Cadillac usando aletas gigantescas. Tenía pequeñas fins gemelas, pero mucho más integradas a la carrocería. Debajo del capó estaba el nuevo V8389, que en el Bonneville entregaba normalmente 300 caballos de fuerza. Quien quisiera algo más serio podía pedir el famoso Tree Power, con 3 carburadores de doble cuerpo y 315 caballos de fuerza en su configuración de calle. Pero aquí la potencia casi parecía complementar el diseño. Aquel coche realmente tenía la presencia que sus números prometían. Y no estamos hablando de una rareza construida por centenares. Pontiac produjo 27,769 Bonneville Sport Coupes en 1959. Su belleza no dependía de haber sido inaccesible. Miles de estadounidenses pudieron verlo circulando por las avenidas cuando era nuevo. Quizá por eso representa tan bien el final de aquella década. Ahora quiero saber cuál de estas dos filosofías te convence más: la elegancia limpia y contenida del Continental Mark II o la presencia baja, ancha y mucho más atrevida de este Bonneville. Déjanos tu elección en los comentarios, porque cuando hablamos de los años 50, elegir el más bonito rara vez es tan fácil como parece.
1958 Plymouth Fury. Hasta ahora hemos visto elegancia discreta, lujo familiar y enormes hardtops que parecían ocupar toda la carretera. Pero el Plymouth Fury tenía algo diferente. Era hermoso, sí, pero también tenía una presencia ligeramente amenazante. Buena parte de esa personalidad venía del famoso forward look de Virgil Exner. Plymouth había cambiado radicalmente apenas un año antes, abandonando las formas altas y conservadoras por carrocerías mucho más bajas, grandes superficies de vidrio y unas aletas traseras que parecían surgir naturalmente de los guardabarros. Para 1958, los cuatro faros y los pequeños cambios en la parrilla terminaron de darle al Fury esa mirada tan particular. Y el Fury era todavía más especial de lo que parecía. Plymouth lo ofrecía únicamente como hardtop de dos puertas, y todos salían de fábrica en buckskin beige, combinado con espectaculares paneles laterales de aluminio anodizado dorado. No había una larga lista de colores entre los que elegir. Si querías un Fury, esa era su identidad. El resultado era curioso. Mientras muchos coches de 1958 utilizaban contrastes muy fuertes para llamar la atención, el Fury mezclaba aquel tono claro con el dorado de una forma casi sofisticada. Luego aparecían las enormes aletas, el parabrisas envolvente y una línea de techo finísima para recordarte que seguías mirando uno de los diseños más atrevidos de Detroit. Y bajo aquella apariencia había bastante más que decoración. El V8300, 18 de 290 caballos de fuerza con dos carburadores de 4 cuerpos era estándar. Y para quien quisiera convertir aquel elegante hardtop en algo mucho más serio, Plymouth ofrecía el nuevo Golden Commando de 350 pulgadas cúbicas y 305 caballos de fuerza. En pruebas de la época, un Fury equipado con ese motor y Torque Flight podía acelerar de 0 a 100 km por hora en alrededor de 7,7 segundos, una cifra realmente rápida para 1958. Pero existe una ironía maravillosa alrededor de este coche. Pregúntale a muchas personas qué color tiene un Plymouth Fury de 1958 y probablemente responderán inmediatamente: rojo. Eso se lo debemos a Christine. La novela de Stephen King y sobre todo la película de John Carpenter transformaron al Fury rojo y blanco en uno de los automóviles más reconocibles del cine. Pero un Fury rojo como Christine nunca salió así de fábrica en 1958. Además, para rodar la película se utilizaron también Plymouth Belvedere y Savoy modificados para parecer Furies, porque encontrar suficientes ejemplares auténticos ya era difícil. Y no sorprende. Plymouth construyó solamente 5.303 Fury en 1958. Décadas después, Christine convirtió su silueta en algo siniestro. Pero el cine simplemente aprovechó una característica que el coche ya tenía desde el principio. Con aquellas aletas, ese techo bajo y una mirada que parecía observarte incluso con el motor apagado, el Fury era uno de esos raros coches que podían ser elegantes e intimidantes al mismo tiempo. 1953 Oldsmobile 98. Antes de las gigantescas aletas, los parabrisas exageradamente envolventes y la obsesión por parecer una nave espacial, los coches americanos ya podían ser espectaculares de una manera mucho más clásica. Y pocos representan mejor ese momento que el 98 de 1953. Era el automóvil que ocupaba la parte más alta de la gama Oldsmobile. Grande, largo y cubierto de suficiente cromo para dejar claro que no estabas mirando un modelo cualquiera. Pero todavía conservaba aquellas formas redondeadas y pesadas de comienzos de la década, cuando la elegancia americana dependía más de enormes guardabarros, proporciones generosas y detalles cuidadosamente colocados que de unas aletas cada vez más altas. Y entre todas sus carrocerías, el Holiday Coupe era probablemente la que mejor mostraba esa filosofía. Sin un pilar central interrumpiendo la lateral, el techo parecía mucho más ligero sobre una carrocería enorme. Las largas molduras cromadas, los guardabarros traseros parcialmente cubiertos y las combinaciones de pintura en dos tonos conseguían transformar un automóvil de casi 2 toneladas en algo sorprendentemente refinado. El concepto Holiday tampoco era nuevo. Oldsmobile había ayudado a popularizar este estilo hardtop, sin pilar desde finales de los años 40, mezclando la silueta abierta de un convertible con la comodidad de un coupé cerrado.
Para 1953, aquella fórmula ya se había convertido en una de las imágenes más deseadas de la marca. Y a diferencia de algunos automóviles ultra raros de esta lista, el 98 no necesitó exclusividad extrema para ser especial. Solo del Holiday Coupe se fabricaron 27.920 unidades en 1953, con un precio base de unos $2.771. Era un coche caro y prestigioso, pero todavía lo suficientemente accesible para convertirse en una presencia real en las carreteras americanas. Eso también le da un encanto diferente, porque el Oldsmobile 98 no representa un prototipo transformado en automóvil de producción, ni una extravagancia creada para unos pocos privilegiados. Representa algo quizá más interesante: cómo se veía el lujo americano justo antes de que Detroit decidiera llevarlo todo al extremo. 1959, DeSoto Firefly Sportsman. Hay algo casi irónico en este coche. Mientras DeSoto comenzaba a perder su lugar dentro de Detroit, sus diseñadores seguían creando algunos de los automóviles más espectaculares de toda la industria. Y el Firefly de Sportsman parecía decidido a que nadie olvidara la marca. Bajo la dirección de Virgil Exner, el famoso Forward Look había transformado por completo los productos de Chrysler. Las carrocerías se hicieron más bajas, los parabrisas más envolventes y las aletas dejaron de parecer simples adornos añadidos para convertirse en parte de toda la silueta. En el Firefly, esa fórmula alcanzó un nivel extraordinario. Desde el lateral, una larga moldura recorría los guardabarros hasta encontrarse con unas aletas traseras enormes, mientras que delante aparecían 4 faros, una fina parrilla de malla y aquel peculiar parachoques con 3 grandes entradas de aire. Era extravagante, pero había coherencia en el exceso, y DeSoto permitía llevarlo todavía más lejos. Para 1959, la marca ofrecía nada menos que 26 colores sólidos y alrededor de 190 combinaciones de pintura en 2 tonos. Era una época en la que elegir el color correcto podía cambiar por completo la personalidad del automóvil. El Firefly tampoco estaba allí simplemente para verse bien. Bajo el enorme capó llevaba un nuevo V8 de 383 pulgadas cúbicas con carburador de 4 cuerpos y 325 caballos de fuerza, conectado a la automática Torque Flight de 3 velocidades. Para un hardtop de lujo que pesaba alrededor de 1.850 kilos, era potencia más que suficiente. Pero probablemente el dato más interesante aparece cuando miramos sus ventas. El Sportsman de 2 puertas costaba alrededor de $3.831, una suma considerable en 1959, y solo 1.393 ejemplares encontraron comprador. El Sportsman de 4 puertas tampoco fue masivo, apenas 2.364 unidades. No era solamente un problema de este modelo. DeSoto estaba atravesando una caída profunda. La recesión de 1958 había golpeado duramente a la marca, y aunque el mercado estadounidense volvió a crecer, su producción del año modelo 1959 quedó en aproximadamente 45.700 automóviles. Poco después, la gama comenzaría a reducirse y DeSoto desaparecería definitivamente en 1961. Y ahora quiero preguntarte algo. Entre los 2 representantes del Forward Look que ya vimos, ¿cuál estacionarías en tu garaje? ¿El elegante y ligeramente amenazante Plymouth Fury de 1958? ¿O este enorme y mucho más exclusivo DeSoto Firefly Sportsman? Déjame tu elección en los comentarios. Quiero ver cuál de estos 2 diseños de Virgil Exner consigue más votos. 1959 Chevrolet Corvette. Para 1959, el Corvette ya no era aquella apuesta incierta que Chevrolet había lanzado apenas 6 años antes. Ahora tenía algo mucho más difícil de conseguir: identidad propia. Las proporciones seguían siendo compactas frente a casi todo lo demás en esta lista, pero el diseño había madurado muchísimo. El largo capó, los guardabarros redondeados, el parabrisas envolvente y las famosas molduras laterales cóncavas formaban una silueta que mezclaba deportividad americana con una elegancia mucho más ligera que la de los enormes hardtops de Detroit. Y curiosamente, el modelo de 1959 mejoró justamente porque Chevrolet decidió quitar cosas. El Corvette de 1958 había recibido 4 faros, más longitud y bastante decoración, incluyendo falsas rejillas sobre el capó y 2 grandes molduras cromadas atravesando la tapa del maletero. Para 1959, esos elementos desaparecieron.
El resultado fue prácticamente la misma carrocería, pero mucho más limpia y equilibrada. Incluso publicaciones de la época destacaron cómo esa simplificación había mejorado su apariencia, y eso lo hacía especialmente interesante al final de una década obsesionada con añadir. Mientras Cadillac, Dodge y muchas otras marcas llevaban las aletas y el cromo cada vez más lejos, el Corvette demostraba que un automóvil americano también podía llamar la atención siendo pequeño, bajo y relativamente sencillo. Debajo del capó seguía el V8283, con una amplia variedad de configuraciones. El motor estándar entregaba 230 caballos de fuerza, y la configuración Fuel Injected más fuerte llegaba a 290 caballos de fuerza, suficiente para convertir aquel elegante Roadster en un deportivo realmente serio para su época. Pero quizá el dato que mejor demuestra cuánto había cambiado la situación del Corvette está en las ventas. En 1953, Chevrolet había construido apenas 300 ejemplares. En 1959 salieron de fábrica 9.670 Corvettes. Todavía era un automóvil especial, pero ya estaba dejando de ser un experimento para convertirse en una institución americana. Y visualmente, pocos años de la primera generación consiguieron un equilibrio tan bueno. Una carrocería baja, limpia y suficientemente distinta de cualquier otro automóvil americano de su tiempo. 1957, Cadillac Eldorado Brougham. Si el Continental Mark II representaba el lujo americano a través de la discreción, Cadillac decidió responder de una manera completamente diferente. El Brougham debía demostrar hasta dónde podía llegar Detroit, cuando prácticamente no existían límites de precio. Y lo primero sorprendente era su apariencia. A pesar de ser un enorme Cadillac de 4 puertas, medía apenas 55,5 pulgadas de altura, unos 9 centímetros menos que un Series 62 convencional. El techo parecía increíblemente bajo sobre la carrocería. No había un gran pilar central interrumpiendo la vista lateral, y las puertas traseras se abrían en sentido contrario. Sobre todo aquello aparecía uno de sus detalles más reconocibles: un espectacular techo de acero inoxidable cepillado. No parecía simplemente otro Cadillac más caro. Parecía uno de los coches del Motorama que, de alguna manera, había conseguido escapar del salón y llegar a las calles. Y en cierto modo eso era exactamente lo que había ocurrido. Su diseño había evolucionado a partir de concept cars como el Cadillac Orleans y el Park Avenue. Y el modelo de producción conservó muchas de aquellas ideas que pocos años antes parecían demasiado futuristas para venderse al público. Pero era dentro donde Cadillac realmente perdía cualquier sentido de moderación. Aire acondicionado, ventanas y cerraduras eléctricas, asiento delantero eléctrico con memoria de posición, apertura eléctrica del maletero y una sofisticada suspensión neumática autonivelante formaban parte del equipamiento estándar. Y luego estaban los pequeños excesos. Cadillac incluía vasos metálicos magnetizados dentro de la guantera, estuche para cigarrillos, espejo, peine, libreta con lápiz e incluso un pequeño atomizador con perfume. No eran opciones colocadas allí para mejorar una lista de equipamiento. Eran parte de la experiencia que Cadillac quería vender. Debajo del capó había un V8 de 365 pulgadas cúbicas, con 2 carburadores de 4 cuerpos y 325 caballos de fuerza. Pero incluso esa cifra terminaba pareciendo secundaria diante do restante do carro, porque la verdadera locura estaba en el precio. El Eldorado Brougham costaba $13,074 en 1957. Un Continental Mark II rondaba los $10,000, mientras que el Eldorado Biarritz convertible costaba solamente $7,286. El Brougham llegó a ser más caro incluso que algunos Rolls-Royce y Bentley contemporáneos. Cadillac sabía perfectamente que aquello nunca sería un automóvil de volumen. Solo 400 ejemplares fueron construidos durante 1957. Y quizá eso explique por qué, entre tantos Cadillacs famosos de aquella década, el Brougham todavía se siente diferente. El Eldorado de 1959 sería más extravagante y sus enormes aletas se convertirían en un símbolo de toda una época. Pero si hablamos simplemente de sofisticación y elegancia, este Cadillac bajo, limpio, con techo de acero inoxidable y proporciones casi de concept car, puede haber sido todavía más especial. 1955 Chrysler C300. A primera vista, este Chrysler parecía demasiado elegante para tener algo que demostrar. No llevaba enormes aletas,
Tampoco estaba cubierto de adornos. De hecho, comparado con muchos coches que llegarían apenas unos años después, el C300 de 1955 era sorprendentemente limpio. Pero esa apariencia escondía una personalidad completamente diferente. Virgil Exner tomó la nueva carrocería del Chrysler New Yorker, incorporó aquella enorme parrilla dividida inspirada en el Imperial y redujo buena parte de la decoración lateral. El resultado fue un hardtop de dos puertas largo, bajo y con una presencia casi intimidante. No parecía delicado, parecía seguro de sí mismo. Y había una buena razón. El nombre CE300 hacía referencia directamente a lo que había debajo de su capó. Un Hemi V8 Firepower de 331 pulgadas cúbicas, equipado con dos carburadores de 4 cuerpos y capaz de entregar exactamente 300 caballos de fuerza. Hoy puede parecer simplemente otro número. En 1955 era extraordinario. El C300 se convirtió en el primer automóvil americano de producción en alcanzar oficialmente esa cifra de potencia, y Chrysler acompañó el motor con suspensión reforzada y una puesta a punto mucho más seria de lo que uno esperaba encontrar en un gran coupé de lujo. Y entonces llegó la mejor publicidad posible. En las competiciones de NASCAR de 1955, los Chrysler 300, preparados por el equipo de Carl Kiekhaefer, se convirtieron en una fuerza dominante. Tim Flock ganó 18 carreras y terminó la temporada como campeón. El C300 apareció a mitad del año modelo, costaba alrededor de $4,100, muy cerca del territorio de un Cadillac Coupe de Ville, y solamente 1,725 unidades fueron construidas. Aquello también inició una historia que continuaría durante una década. En 1956 llegaría el 300B, después el 300C, y así sucesivamente hasta el 300L de 1965, creando la famosa familia de Chrysler Leather Cars. Y quiero saber tu opinión. ¿Un coche de alto rendimiento puede ser tan elegante como un Cadillac o un Continental? ¿O para ti el verdadero lujo de los años 50 debería ser más refinado y menos agresivo? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este Chrysler demuestra que belleza y brutalidad podían convivir bastante bien. 1959 Dodge Custom Royal Lancer. Si hubiera que elegir un coche para representar el momento en que Detroit decidió llevar el diseño de los años 50 hasta el límite, este Dodge tendría argumentos de sobra. Era enorme, bajo, ancho y absolutamente incapaz de pasar desapercibido. Formaba parte del último gran desarrollo del Forward Look, y para ese momento Dodge ya no intentaba ser discreta. Las aletas eran más largas y altas que antes. Los 4 faros quedaban profundamente integrados bajo unas enormes cejas cromadas, y la carrocería alcanzaba casi 5,52 metros de longitud. Todo parecía haber sido estirado, rebajado y exagerado al mismo tiempo. Pero la versión que realmente nos interesa era el Lancer de 2 puertas. Ese nombre identificaba a los hardtops sin pilar central, y en el Custom Royal, el nivel más alto de la gama Dodge, la fórmula funcionaba especialmente bien. Con las ventanillas bajadas, aquella enorme lateral quedaba prácticamente abierta, haciendo que el techo pareciera flotar sobre una carrocería que ya era extraordinariamente larga. Y la parte trasera era probablemente todavía más espectacular. Las enormes aletas Flight Swept crecían desde los guardabarros hasta terminar alrededor de unas luces traseras, cada vez más pronunciadas, mientras el cromado recorría buena parte de la carrocería. Incluso el interior seguía esa filosofía. Había un peculiar velocímetro horizontal que cambiaba de verde a amarillo y después a rojo a medida que aumentaba la velocidad. Y entre las opciones aparecían unos asientos delanteros giratorios que podían rotar hacia las puertas para facilitar la entrada y salida. Uno de esos pequeños detalles futuristas que parecían fascinantes en 1959. La mecánica tampoco se quedaba atrás. De serie, el Custom Royal llevaba un V8 Ram Fire de 361 pulgadas cúbicas y 305 caballos de fuerza. Y el paquete Super de 500, con 2 carburadores de 4 cuerpos, podía alcanzar 345 caballos de fuerza. Pero para este coche, los números casi son secundarios. Solo 6,278 Custom Royal Lancer de 2 puertas fueron producidos en 1959, ya que él también sería el último año de esta generación y del propio nombre Custom Royal. A partir de 1960,
Dodge entraría en una nueva etapa de diseño. Eso convierte a este modelo en una especie de despedida perfecta. Porque después de una década en la que Detroit experimentó con cromados, parabrisas panorámicos, enormes hardtops, colores atrevidos y aletas cada vez más altas, el Custom Royal Lancer parecía reunirlo prácticamente todo en una sola carrocería. No era discreto, no intentaba hacerlo. Y precisamente por eso resulta tan difícil imaginar un coche mejor para cerrar esta lista. Y así terminamos este recorrido por algunos de los coches americanos más elegantes y espectaculares de los años 50. Ahora quiero dejarte la decisión a ti. Si pudieras elegir solamente uno de estos 10 coches para tener hoy en tu garaje, ¿cuál sería? ¿El refinado Continental Mark II, el extravagante Dodge Custom Royal Lancer, el rarísimo Eldorado Brougham o alguno completamente diferente? Escríbelo en los comentarios y cuéntame también qué coche crees que faltó en esta lista. Quiero ver qué modelo consigue más votos y, sobre todo, descubrir esas joyas de los años 50 que todavía merecen aparecer en futuros vídeos. Y si te gustó esta época, todavía nos queda otra parte fascinante por explorar. Porque los años 50 demostraron que incluso un coche creado para llevar a toda la familia podía tener tanto estilo como un gran coupé de lujo. Ya hicimos un video completo con las station wagons americanas más elegantes de los años 50. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla y continúa este viaje con nosotros.